salió este mes. Sergio, no hay papel ni para las revistas de la facultad. La clase es lo único que me queda. Vendrán tiempos mejores. Marianita, mi amor, mira, que de todo eso que tú estás viendo ahí no puedes decir nada. Come Radio Martín. Desde hace ya 20, 25 años, sale publicada en la prensa de Cuba una noticia para nosotros insólita, o sea, un grupo de radioaficionados con unos equipos muy viejos, casi unos cacharros, unas cosas súper obsoletas, lograron contactar con la Estación Espacial Mir. Conocí a esta gente, realmente me pareció una historia totalmente inusual para nosotros, es un país muy atrasado tecnológicamente, y por esos mismos días conozco la historia de Sergei Krikalev, cosmonauta soviético, sube al espacio y estando en la Mir, desaparece la Unión Soviética. O sea, se convierte prácticamente en el último soviético que quedó en el planeta, o sea, un hombre que sale de la URSS y regresa a Rusia, ¿no? Entonces estas dos historias estuvieron cada una por su lado un tiempo, hasta que un día se me ocurrió unirlas, ¿no? Bueno, que también para Cuba era un momento especial. Ese fin de la URSS significó también el comienzo para Cuba de una crisis que todavía no termina, una crisis que ha durado más de 30 años. El país se vio de la noche al día abocado a una crisis tremenda, hambruna, apagones, cortes eléctricos, realmente fue un momento sumamente difícil, ¿no? Pero en el plano personal es un momento que recuerdo con nostalgia, porque quiso la vida que en ese momento nacieran mis dos hijos. Entonces en ese momento tan difícil siempre lo veo con una sonrisa, porque poco la película habla de eso, ¿no? Una circunstancia histórica tan específica, tan compleja. En el plano humano uno trata de sacar adelante una familia y por lo menos defender dentro de ese contexto un territorio de felicidad, ¿no? Un poquito también, un poco de lo que habla Sergio Sergei. A mí siempre me llamó la atención cuando hablaba con mis hijos sobre esos años, la visión nostálgica que yo tenía en un momento tan difícil. Y creo que esa visión responde a que de alguna manera se logró en la familia, como en muchas familias cubanas, crear un territorio de felicidad, por lo menos de la puerta de la casa hacia adentro, ¿no? Un territorio que uno intentaba defender, ¿no? Y un poco está eso ahí expresado en la película, ¿no? También la película anterior que había hecho había sido muy dramática, con Chala, una película con otra tesitura, con otra naturaleza. Y me sentía un poco culpable también de tantas lágrimas, ¿no? Entonces, bueno, quise también un poco hablar de nosotros, seguir hablando de nosotros, pero esta vez desde una sonrisa, ¿no? Y un poco, se dice que es una fábula, o sea, no pretende ser realista, es una reconstrucción de cosas que están dentro de nosotros, que forman parte de nuestros sueños, de nuestras fantasías, de nuestras aspiraciones como nación, como pueblo, como cultura. Y a grandes rasgos, bueno, esa es la película, ¿no? En la reconstrucción de esos años, fueron años para nosotros, ya te digo, años oscuros, en términos históricos y en términos también de que había incluso hasta crisis de bombillas para iluminarnos. O sea, realmente en La Habana se dejaron de vender hasta lo más elemental. A veces las bombillas uno las cambiaba de una habitación para la otra, según se fuera moviendo uno de un lado para otro, ¿no? Entonces, toda la película está iluminada por luces puntuales. O sea, es una luz que determina la naturaleza de la situación, la naturaleza de lo que se está recreando. Si te fijas, muchos personajes iluminados por una lámpara, porque esa era nuestra realidad, ¿no? Y es una película que, coqueteando con el tema del espacio, con el tema que es abordado de una manera casi operística por el cine con más recursos que el nuestro, también tenía un tratamiento distinto, porque la estación Orbital Mir era un lugar de claros oscuros, era un lugar con muy poco glamour, era un lugar realmente maloliente, sucio,
sin embargo con grandes logros científicos. O sea, tenía esas contradicciones, había esos contrastes. Y también La Mira encarnaba el espíritu del fin de una época, de ese fin, de ese imperio que colapsaba en ese momento. Y La Mira era casi una joya de esa corona, ¿no? Era un elemento, todo, leíamos constantemente en los diarios, en La Mira tal cosa, en La Mira, y La Mira es eso, como se ve en la película. Y en Toulouse precisamente hay un museo que recrea, hay una maqueta con la cual nos consultamos de la estación espacial Mir, ¿no? Y era eso, o sea, cómo era ese fin para la Unión Soviética y cómo era esa crisis que nacía para nosotros. Y la luz, en efecto, es un elemento importante de esa caracterización, ¿no? Esa ausencia de la luz y la búsqueda de una luz interior, ¿no? Que es, en la oscuridad creo que es lo único que más o menos nos salva y nos mantiene, nos sostiene, ¿no? Eso se consigue básicamente en los bares, porque a Ron Perlman lo conocí en un bar de La Habana. Entonces me le acerqué, yo no hablo inglés ni francés, no, casi que por el lenguaje de las señas. Después llamé por teléfono a la productora que trabaja conmigo, le dije, ven corriendo por acá que estoy sentado a la mesa con este hombre, nos hemos tomado 4 cervezas y no logro explicarle la película que quiero que... Pero fue una química desde el primer momento, o sea, fue una comunicación, hombre muy sencillo, muy talentoso, o sea, realmente una persona muy sensible, y fue muy fácil contactar. Siempre digo que nos conocimos ese día y o sea, la próxima vez que nos volvimos a ver un año después fue el día de rodaje con él, o sea, no me dio prácticamente, fue una gentileza de su parte porque nuestra producción no tenía cómo pagarle la presencia de Ron Perlman en el reparto, ¿no? Casi que fue un regalo que nos hizo, ¿no? Y el resto del cast son casi todos actores con los que he trabajado siempre en el resto de mis películas, ¿no? Nada, realmente es un lujo porque son actores, por ejemplo, Héctor tenía que interpretar un personaje, un ruso. Héctor no habla ruso y se ha encontrado en festivales donde ha estado a productores rusos que le dicen que de dónde es, que no lo conocían. O sea, eso da una idea de hasta dónde se preparó y hasta dónde en 4 meses trabajó su ruso o sea, es una cosa realmente impresionante, ¿no? Tomás tampoco hablaba ruso, el personaje que encarna a Sergio, y igual hicieron juntos una preparación increíble. Curiosamente, esa preparación para el idioma los ayudó mucho, porque los personajes de ellos enfrentaban una cosa muy extraña, que tienen que narrar una amistad, pero nunca están frente a frente en el set, porque se comunican todo el tiempo a través de la radio. Y ellos prepararon muy bien sus personajes aprendiendo el idioma. O sea, aprovecharon ese mismo proceso para generar algo que se ve en la película, ¿no? O sea, es una cosa compleja. Pero estas cosas difíciles, cuando no hay recursos, como sucede casi siempre en el cine nuestro, se logran con entrega, se logran con entusiasmo, se logran con gente que se conoce y que tienen confianza uno en nosotros. Y realmente, como tú dices, es un lujo haber contado con un casting así, ¿no? Está también Juliet, que es una actriz excelente, Mandy, también un actor, y esta niña que encontramos en un barrio de La Habana Vieja, ¿no? O sea, de Guanabacoa exactamente. Pero bueno, así. Hay un componente policial en nuestra sociedad. Es un componente que lamentablemente comienza a estar presente en muchas partes del mundo también. O sea, vivimos un momento que tiende a eso. En el caso específico del personaje de Ramiro, encarna esa herencia de la KGB, de la Stasi, o sea, esa obsesión por el control de la vida. Hay una película alemana genial sobre eso, La vida de los otros. O sea, que recrea un poco esa persecución.
Y ese tipo de personaje es un personaje muy dañino. Es un personaje que en la sociedad cubana ha existido y existe, y que a veces lo tomamos excesivamente en serio. O sea, hace mucho daño, pero a la vez es sumamente patético, sumamente ridículo. Y un poco que hicimos en esa progresión de ese personaje, esa cosa obsesiva por la vida de los demás, por el control, llevarlos a términos farsescos, o sea, convertirlo en algo que al final termina perdiéndose, ¿no? Como quisiéramos que se perdiera eso que tanto daño nos hace como cultura, como nación, como sociedad, y que te insisto, lamentablemente, creo que en el mundo en general, esa obsesión por la vida de los demás, por todos los medios, comienza a ser inquietante. De hecho, en mi idea inicial de la película hubo cosas que no pudimos hacer por recursos. En mi idea inicial de la película había un componente que era casi animado y era un poco un homenaje al cine. Incluso vine al museo de Méliès, de Georges Méliès, aquí en la Cinemateca, y vine a consultar algunas cosas que tenía pensadas usar en la película, pero implicaban un proceso que realmente no teníamos presupuesto para asumirlo, ¿no? Porque yo quería usar el personaje de la niña justamente para introducir un tipo de narración jugando más con esos códigos, o sea, donde había pedazos animados y había pedazos un poco en ese referente del origen del cine justamente, ¿no? Esas de las cosas que lamentablemente quedaron en el tintero y que no pudieron concretarse, ¿no? Realmente no teníamos recursos para eso. O sea, como comentaba, es un momento sumamente crítico. O sea, hasta ese instante, la vida política, económica de la nación, no tanto la cultural, porque nuestra cultura siempre mantuvo sus raíces, pese a que se intentaron muchas cosas. Pero fue un momento donde estábamos muy conectados con la Unión Soviética. Por ejemplo, todos teníamos televisores iguales, todos eran televisores rusos. Los autos, todos eran iguales, eran Lada o Moscovich, eran autos rusos. Los rusos y los soviéticos invadieron nuestra vida de una manera impresionante. Y también nuestra dependencia económica. O sea, era una cosa, por lo tanto, al desaparecer la Unión Soviética, Cuba se queda sin los sustentos principales, económica y políticamente. Queda como la única nación socialista del hemisferio occidental. Ahí comienza una crisis, como decía, dura hasta nuestros días. O sea, una crisis que ya ha durado ya más de 3 décadas, ¿no? Es una de las herencias que nos quedan de esos años, lo que fue el trabajo de la KGB, lo que fue el trabajo de la Stasi, que un poco también cobra una presencia dentro de la sociedad cubana, ¿no? Y esa obsesión por la vida de los demás ha cobrado en determinados momentos ribetes francamente patéticos, ¿no? Un poco por eso la película bromea y juega con ese elemento. Representa, yo creo, que el absurdo que determinó en gran medida el fin de un sistema. O sea, no es solamente el caso de Cuba. Esa filosofía justamente condicionó la debacle del socialismo en el mundo como sistema. Y como decía anteriormente, lamentablemente esa filosofía comienza a estar presente de una manera preocupante en muchas otras partes del mundo, incluidos los países más desarrollados del planeta. O sea, me parece que esas obsesiones un poco ahora comienzan a afectarnos a todos, ¿no? En general, había un tema para mí central, que es el tema de la manera en la que la política
manipulan nuestras vidas. Lo esencial, lo principal, es la comprensión que siempre somos capaces de establecer la mayoría de los seres humanos cuando nos comunicamos entre nosotros. O sea, hay una afectación siempre entre nosotros que está determinada por las ideologías, por las religiones, por la política. O sea, son muros, son barreras que afectan nuestra comunicación. Por eso ese mundo de radioaficionados me interesaba tanto. Los radioaficionados son gente que han establecido entre ellos durante muchos años una cultura de entendimiento, de colaboración, un japonés, un chino, un americano, un ruso, y la película habla de eso. O sea, son tres hombres que tienen ideologías completamente diferentes, que tienen tres maneras de pensar completamente diferentes, pero logran pasar de la política. O sea, logran pasar por encima de eso y consiguen al final un entendimiento simple, elemental, casi de que no, pienso yo, no deberíamos perder entre nosotros, ¿no? Y que me parece fundamental. Siempre estamos obsesionados con la política, con las falsas divisiones, con las cosas que al final nos separan, ¿no? Sí, sí, era eso básicamente. También está el tema de los jóvenes. O sea, en el caso de los, no sé, por lo menos en mi país, la juventud parece no tener grandes inquietudes políticas, parece no interesarse por las cosas, pero en realidad no es así. Simplemente han aprendido o están aprendiendo a hacerlo de otra manera, de otro modo. O sea, es otra forma de comunicación a la que me parece que debemos prestar más atención, porque generalmente pensamos que son apolíticos, y no es que sean apolíticos, es que tienen otra manera de entender la vida, de entender los tiempos. Y por eso me interesaba tanto también la mirada de la niña como narradora de la historia. O sea, es capaz de una toma de distancia que a mi generación le cuesta mucho trabajo hacer. Entonces, es también entender, junto a estas cosas de las que hemos hablado, cómo las diferentes generaciones miran la historia, miran los tiempos y miran la política en general, ¿no? Para mí es una obsesión, casi un sueño, por la renovación. O sea, en Chala me obsesionaba reflejar quiénes somos realmente como nación, como cultura, a través del personaje de la maestra Carmela, hablar de quiénes somos, porque me parece que esa es la raíz esencial que no se debe perder, pero inevitablemente vamos hacia otra parte, vamos hacia otra dimensión que no conocemos, y esa dimensión va a estar regida y determinada por nuestros niños y por nuestros jóvenes, ¿no? Que son al final a quienes les corresponde hacer tal vez algunas cosas que mi generación no hizo o no hizo de una manera completa, ¿no? Y sí tengo una obsesión en el legado a los más jóvenes también, porque parte de mi trabajo es académico, o sea, es con estudiantes de cine fundamentalmente. Inevitablemente uno tiene esa preocupación y también el lujo de tener esa comunicación, porque eso genera un viaje de ida y vuelta. O sea, estos muchachos a los que uno se obsesiona por dejarles algo, terminan dejándole también cosas muy importantes a uno, ¿no? Y creo que esas cosas están en mayor o menor medida presentes en mis últimos trabajos. Esta crisis, que ya tiene más de 30 años, ha desarrollado un sentido de la subsistencia increíble. Cuando nacen mis hijos, lo que comentaba anteriormente, Laura nació en el año 90, mi hijo Juan Pablo en el año 91. Yo escribía más de 30 cuartillas diarias para la radio. Tenía 4 programas de radio diarios. Era un trabajo
brutal. No alcanzaba para darle de comer a la familia. Y entonces monté una destilería que se hizo famosa en La Habana, la tuve 7 años. Y eso que ves en la película es parte de mi vida. Mi hija creció viendo a su padre haciendo eso mismo que ves en la película. O sea que no estoy contando nada, estoy contando pedazos de la vida, ¿no? Pero esa historia mía es la historia de muchos cubanos y de muchas familias cubanas. O sea, no es para nada una excepción. O sea, es una cosa que se volvió relativamente natural en un país que tiene una gran iniciativa, en un país que tiene un gran entusiasmo, que tiene una gran alegría, porque esa es nuestra forma de ser, nuestra naturaleza de ser, y que esa iniciativa se encuentra limitada por muchos factores, ¿no? Y que impiden hacer un aporte real al desarrollo de Cuba como nación, como economía, como sociedad. Y un poco la película, las dos películas, hablan de esa inventiva, de esa búsqueda, de esa lucha constante por la vida de los cubanos, ¿no? Nuestra cultura, creo que como gran parte de la cultura latina, es sumamente machista. Sin embargo, cuando comienza esta crisis de los años 90, la mujer se convirtió, y la madre, la esposa, la novia, la hija, se convirtieron en el centro de la vida, porque fue un momento crítico para los hombres. O sea, en nuestro pensamiento, el hombre es el que tenía que poner el plato de comida en la mesa, y el hombre que tiene que traer, y el hombre es el que... Sin embargo, en ese momento no logramos resolver esas cosas, ¿no? Y la casa, el hogar, la familia adquirió una connotación especial. O sea, se convirtió en un refugio. Y la inventiva, realmente, por poner cualquier cosa en la mesa y adornarlo de la manera en la que fuera posible. Y también cómo obligó eso también a la mujer a encontrar otras formas que a lo mejor habían estado limitadas para los hombres hasta ese momento. Y, o sea, creo que fue un momento muy especial para la mujer cubana. O sea, fue un momento de protagonismo, fue un momento sin campaña, sin Me Too, o sea, fue de una manera completamente natural. Y creo que ha sido de las cosas que más ha ayudado en la lucha contra el machismo. O sea, la forma natural en la que prevaleció una autoridad dentro de la sociedad cubana en general. O sea, se presentó de un modo completamente inesperado. Creo que si alguna ganancia ha quedado de esas crisis, ha sido justamente el protagonismo alcanzado en esos momentos específicos por la mujer de diferentes maneras. Creo que es una cosa interesante, siempre compleja, llamativa. El rol en específico de las abuelas en las familias. En Cuba viven muchas generaciones bajo un mismo techo, el problema de la vivienda. Y las abuelas quedaron a cargo de las casas porque todo el mundo tuvo que salir a buscarse la vida, o sea, todo el mundo y de cualquier manera, o sea, porque fue un momento muy difícil. Y en Sergio y Sergei, por eso, no por gusto, el personaje que está en la casa es la abuela de la niña, ¿no? Y de hecho es prácticamente quien le muestra a Sergio el camino, ¿no? Basta de ideología, basta de pensamiento, basta... Las respuestas que necesitamos son concretas, ¿no? Son prácticas, tienen que verse, tienen que tocarse con las manos, ¿no? Y ese es el ejemplo que le da a sus nietos, ¿no? Haciendo a fin de cuentas lo que sabe hacer, ¿no? Fue un momento
donde tuvimos que compartir muchas cosas, donde tuvimos que asumir los roles, intercambiar roles, intercambiar tareas para que cada cual en lo que podía ayudar a sacar adelante la familia, pero sí, o sea, creo que fue general, creo que fue para toda la sociedad cubana en su conjunto, ¿no? Fue un fenómeno general. No lo creo, o sea, no, por lo menos en ese plano intelectual, en ese plano, si lo soy de otra manera, o sea, creo que lo sería, no sé, en términos de sentimientos, de valores, más que en el terreno de las ideas, que a veces realmente se hacen confusas y se hacen difíciles de... sí hay una lucha consciente contra el machismo. O sea, porque creo que es una herida grave, profunda y una herida que nos hace infelices a los hombres también. O sea, creo que es generadora de infelicidad y generadora limita mucho la visión de la vida y empobrece cultural y espiritualmente no solamente al hombre, sino a la familia. Y esa gestión del machismo muchas veces se produce en el pecho de la madre, porque la propia madre inculca valores que son, por eso esta maestra, la de conducta, Carmela, es una maestra que tiene una actitud donde combina, lo combina todo, o sea, combina la energía, combina el rigor con el cariño, con la valentía, el coraje de asumir los riesgos, ¿no? Que al final lo que uno quisiera de hombres y mujeres en cualquier sociedad, ¿no? No tanto, o sea, yo creo que hay una generación muy talentosa de jóvenes directores y directoras que no tienen la presencia que merecen en el cine cubano. Y eso tiene que ver con la manera en la que ellos ven nuestra realidad. O sea, ellos realmente tienen una mirada crítica sobre nuestra realidad, tienen una mirada cuestionadora, una mirada compleja, que no tiene compromisos. Y al mismo tiempo se une en esa generación talento. Se une la capacidad de hacer otro cine. Un cine diferente al que, por ejemplo, haría yo o haría mi generación. Y es un tipo de cine que nuestra cinematografía necesita con urgencia. Pero lamentablemente creo que no han encontrado las opciones que merecen, ¿no? De todos modos, el cine no ha sido fácil en Cuba para ninguna generación, tampoco lo fue para la mía. Así que me consuela pensar que ellos también encontrarán el espacio que les corresponde, ¿no? Espero que sea así. Acabo de terminar un documental sobre una etnóloga cubana, Natalia Bolívar, una señora de 80 y tantos años con una vida sumamente interesante. Es nuestra principal investigadora en los temas afrocubanos, temas de la espiritualidad afrocubana. Realmente ha sido un lujo, ha sido una lección, una cátedra de ética y espíritu para mí poder hacer este documental. Lo estoy terminando ya. Y en breve debo comenzar una película a filmar en República Dominicana. Es una película por encargo, un proyecto que me parece sumamente interesante, que transcurre durante la primera ocupación militar de Estados Unidos en Dominicana, en la década de los años 20. Merci beaucoup, Ernesto. No, gracias a ustedes, un placer, a lo que quieran.